aire del 99.1 del dial y a través de nuestro canal de YouTube, queridos amigos, lo habíamos anticipado antes de la pausa, está el secretario de Gestión Ciudadana del municipio de Río Grande, el doctor Gonzalo Ferro, a quien le agradecemos por la visita, por acercarse aquí a los estudios Alberdi 453. ¿Cómo estás, Gonza? Bienvenido, buen día. Bien, gracias por la invitación. Pido disculpas por el altercado, tiré el mate antes de entrar al aire, así que... Mejor que haya sido fuera del aire y que no nos haya dejado ese registro, si no, ese tipo clip, blooper. ¿sabes qué? En redes Sí, es un premio. Pudo haber garpado. Decir que no grabamos lo que pasa tras bambalinas. Gonza, nos llegaba hoy la información, la confirmación de que estuvieron reunidos con gente de la Cámara de Comercio, la intención de conocer medio de esta realidad, de que uno la palpa, pero siempre es interesante escuchar de parte justamente de quienes llevan adelante la actividad comercial lo que está pasando en la ciudad. Se habla de una caída en el consumo de aproximadamente el 20%. Contanos un poquito en principio la percepción, después vamos a fondo con algunos datos, algunas estadísticas que ellos dejaron. Bueno, a ver, hay una realidad económica del país que se impone, que tiene que ver con las consecuencias de ese feroz ajuste fiscal e insensible, ¿no? Contracción del rol del Estado y de la economía argentina promovida por el gobierno nacional. Así como nos afecta la actividad industrial puntualmente, nos afecta negativamente todas las actividades. Digo, y Río Grande no escapa, es el reflejo de la realidad del país. En ese sentido, lo que estamos trabajando con el intendente de la ciudad, digo, a propuesta de Martín, es generar tal vez mesas sectoriales de trabajo, y esta mesa de trabajo con la Cámara de Comercio es una de esas mesas sectoriales para ver de qué manera podemos usar al municipio, ¿no?, al Estado local, como promotor, dinamizador, facilitador de la inversión privada, de la actividad, en este caso comercial, de las necesidades que surgen desde lo social, desde lo sanitario, desde la apoyatura política. El viernes mismo también tuvimos una reunión de trabajo con Oscar Martínez y el cuerpo de delegados de Aires del Sur. Ese es un poco el reflejo inmediato de la realidad que nos toca atravesar, que es muy difícil y que parte de una lógica nacional. Ahora, ¿cómo se puede lograr toda esta situación teniendo en cuenta la crisis, ¿no?, a nivel nacional, económica, que se está atravesando? A ver, nosotros desde Río Grande no vamos a resolver la macroeconomía nacional, está claro. La apertura de importaciones, el desarancelamiento de nuestra industria electrónica, la caída general del consumo en todo el país. Que en Buenos Aires, en Córdoba o en Mendoza estén pensando en cómo van a comprar un kilo de carne en lugar de pensar en cómo nos comprarían un aire acondicionado, un celular o un televisor que producimos en Tierra del Fuego, no lo podemos resolver. Pero sí podemos pensar en aprovechar mejor cosas que suceden en la ciudad. El municipio tiene un calendario de actividades, por ejemplo, ahora para el mes de julio, por el aniversario de la ciudad, muy importante. A fin de año la festividad del encendido del árbol, actividades deportivas que nos visitan vecinos de todo el país y de la ciudad de Punta Arenas, de Porvenir y de la Patagonia chilena para actividades deportivas. Y en ese sentido, bueno, pensar con la Cámara de Comercio cómo aprovechamos mejor esas visitas y le podemos ofrecer paquetes que vinculen al sector gastronómico, al sector hotelero, al sector de los servicios, del consumo en general de nuestro comercio local, para que puedan sortear este momento de profunda crisis económica que atravesamos. ¿Qué dicen los comerciantes en relación a una realidad? Que yo reitero, es complejo a veces hablar de lo que sucede en el ámbito comercial porque uno tiene dato duro, que muchas veces se dice mata relato, a pesar de que hoy vivimos en tiempos un poco de posverdad. Pero tampoco es necesario bien llegar al punto de necesitar el dato. Hoy, reitero, pasé por el Roca y a la vuelta del Roca, una calle tradicional repleta de comercios, hay 6 que están vacíos en una misma cuadra. ¿Qué han podido reflexionar en relación a esto? ¿Qué es lo que dicen los integrantes de la Cámara de Comercio sobre locales que quizás aperturan sus puertas, están un par de meses y no pueden hacer frente a este contexto? A ver, primera distinción. A ver. Una mesa de trabajo institucional a consecuencia de una realidad que se impone, que no está ni partidizada ni ideologizada. Por más que yo piense que el rol del Estado tiene que ser promotor, que hay que fortalecer la industria nacional, que hay que promover el consumo, que es como yo pienso que debe llevarse adelante una acción desde el Estado. Pero al margen de cualquier cuestión partidizada, hay una realidad que se impone que tiene que ver con esto, con comercios que bajaron sus persianas. Nos decían los integrantes de la Cámara que había una amplia y diversa representación, ¿no?,
del sector de la actividad de los servicios, del transporte, del comercio minorista, de los almacenes de barrio, de la venta de indumentaria, de la venta de gastronómicos. Digo, estaba representado por lo menos gran parte del comercio de nuestra ciudad y tienen problemas con el pago de los alquileres, meses de atraso en el pago de los alquileres. Digo, la preocupación de no tener que desprenderse de ningún trabajador, que eso es lo que más nos preocupa al intendente, al municipio, que tiene que ver con cómo apoyamos para no seguir perdiendo fuentes de empleo. 10.000 fuentes de empleo se han perdido en lo que va de la gestión Milei en Río Grande puntualmente, no solo con el sector industrial, electrónico y textil, sino en general del empleo formal, ¿no? Y eso es un poco el relato permanente de cada comerciante con el que podemos tener una conversación y pensar en cómo ayudamos y facilitamos las cosas. Rápidamente aparece esta dificultad a la hora de distinguir muy bien. Yo tengo una concepción un poco de que el Estado es todo, ¿viste? Porque después empezamos con qué carga impositiva pone uno, qué carga impositiva pone el otro. ¿Cómo está hoy justamente la carga impositiva que impone el municipio por o en este caso a los comerciantes? Porque suele ser la discusión de cada año, a ver cómo van a estar los impuestos, este subió los impuestos, aquel subió los impuestos. Hoy, si hablamos de los impuestos que tiene que pagar el comerciante, ¿qué porcentaje de lo que paga es local? Concretamente, quien ejerce una actividad comercial en la ciudad tiene que pagar la inspección de seguridad e higiene, Sí. que este año está bonificada a 0, no están pagando nada ninguna de las 5 categorías. Es un esfuerzo que hace el municipio, tal vez minúsculo en relación a la composición tributaria general por impuestos provinciales como ingresos brutos, que sin ir más lejos, la Cámara de Comercio nos transmitía una preocupación porque ingresó un proyecto a la legislatura que busca aumentar la alícuota del gravamen de ingresos brutos sobre la facturación del comercio. Sí. Un comercio que está deprimido, que está lastimado, que está en riesgo, digo, la solución del Estado en otra órbita más elevada a nivel provincial parece ser gravar con mayores impuestos, ponerle un pie un poco más fuerte en la cabeza y profundizar una crisis encima para sostener gastos corrientes. Bueno, tal vez esa para nosotros no es la salida y a nivel local el ejemplo es la bonificación. Pero digo, no es suficiente porque en realidad la discusión pasa por el nivel de actividad. Al no haber consumo, es insostenible el nivel de actividad en cualquier rubro. Digo, lo vemos en el transporte, lo vemos en el turismo en general. Y yendo concretamente a la mesa de trabajo, bueno, desde lo normativo, ver cómo podemos ayornar el Código de Planeamiento Urbano, el Código Tributario, para interpretar mejor una realidad de una ciudad que creció en su mancha urbana, que creció en su densidad poblacional y que hoy por hoy encuentra dificultades en una norma vieja, vetusta, tal vez en algún sentido, cuando un comerciante va a buscar una factibilidad de uso de suelo para una explotación comercial en una zona de la ciudad que dejó de ser residencial, que es comercial y no lo puede hacer, por ejemplo. Eso es facilitar corrigiendo normas de fondo que nos regulan, ¿no?, en la actividad local. Después aprovechar... Hoy hay zonas donde uno quizás quiere instalar un comercio y no puede hacerlo, claro, por ejemplo. Sí, okay. En la diversidad, digo, de lo que implica una actividad comercial, desde una clínica, una fábrica, hasta un almacén de barrio, ¿no? Ese es un laburo con el Consejo. Con el Consejo y un laburo que nos estamos dando con la Cámara. Bien. Con la Cámara. Respecto de aprovechar turismo de nicho. Río Grande tiene un turismo de nicho con el turismo pesquero, que llegan y dejan las divisas que ingresan en las estancias que hacen turismo de pesca en cotos de pesca, por ejemplo, o turismo de nicho vinculado al deporte o a la interpretación ambiental vinculada al avistaje de aves o a la reserva de la costera que tenemos. Turismo de nicho respecto a la cuestión de la soberanía y Malvinas, que Río Grande viene creciendo en ese sentido. Hoy, aparte de ser la capital nacional de la vigilia, está referenciada como la ciudad de la soberanía y nos atraviesa. Y cuando tengamos dentro de poco esa carpa permanente de la dignidad, nos va a potenciar ese turismo de nicho, que lo conversamos de hecho todo el tiempo con los veteranos del Centro de Veteranos de Malvinas. Y cómo poder hacer que el municipio ayude al sector del comercio, que ofrece bienes, servicios o actividad o oferta cultural, gastronómica, para llegarle con la oferta a quien visita la ciudad y podamos aprovechar esas plazas de visitas con consumo interno en nuestra ciudad y sortear la crisis que nos atraviesa profundamente, que es la crisis nacional. Claro. ¿Se puede desde el municipio entablar un diálogo, quizás porque imponerlo no podés, pero sí entablar un diálogo para bajar un poco lo que tiene que ver con los alquileres de los locales? Porque eso también es
un dato que termina matando a muchos comercios. La caída de las ventas y no pueden, con lo que recaudan, afrontar los gastos de alquiler. Sí, yo creo que el municipio no tiene una herramienta y digo, constitucionalmente la Carta Orgánica no faculta al Estado municipal a intervenir en el mercado inmobiliario. Por eso digo yo, Me parece que eso responde tal vez dialogarlo. más. Dialogar, sí, de hecho, en la propia comisión de la Cámara de Comercio hay representantes del Colegio de Martilleros y que trabajan, digo, en el rubro inmobiliario. Imagino que debe haber una preocupación también. Y inevitablemente van a tener que bajar los costos de los inmuebles que se locan, digo, que se alquilan para un comercio, pero en algún punto, digo, el mercado tal vez está tan deprimido que no da ni siquiera para ofrecerlo a un precio bajo porque no hay quien lo alquile. Claro. Y el riesgo hoy de poner un capital en la actividad económica real cuando no hay consumo es muy elevado, ¿no? Digo, porque te tiende a frustrarse la actividad comercial. Un poco el desafío pasa por cómo hacemos para dinamizar con las herramientas que tenemos a nivel local y aprovechando cosas que ya suceden en nuestra ciudad, como estos turismos de nichos, como la agenda cultural, deportiva, recreativa que el municipio promueve. Digo, tenemos un torneo nacional ahora de taekwondo dentro de poco, van a visitarnos más de 1000 deportistas, Bien. más familias, entre delegaciones deportivas. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas 1000 personas que ingresan a una actividad del municipio durante 3-4 días les llegue la oferta de lo que tenemos Claro. para comercializar, ¿no? Desde el sector privado y que sirva ese esfuerzo que hace el municipio y ese momento a los comerciantes de la ciudad? Y Por nos ahí decías pasa. que lo están haciendo, que han generado cartilla, iba a decir, medio un término del año del Jopo, pero están generando también folletería, información vinculada a, no sé, la ruta gastronómica de Río Grande, algo que está Sí. siempre muy de moda hoy en la Argentina. De hecho, el Parque de los 100 años, que los vecinos o la gente que está en tránsito en Río Grande y googlea a ver cuál es un punto de referencia para hacer una foto, para conocer, aparece el parque como bien ponderado, tiene una serie de elementos de código QR y además vinculado a la tecnología para conocer la ciudad. Estamos poniendo ahora en el aeropuerto No lo también había un notado, mira, tótem. mientras nos hablas, lo primero que hice es abrir el Google Maps y es cierto, el Parque de los 100 años aparece marcado con Claro. los monumentos también, cada Los uno de los monumentos monumentos también. identificados. Ahora en el aeropuerto, un tótem que va a tener oferta turística, gastronómica, comercial de la ciudad, de parte del área de turismo del municipio de Río Grande. Y después aprovechar ese esfuerzo también económico que se hace para potenciar distintas actividades. Una es el deporte y que nos hace recibir permanentemente visitas de todo el país y de la Patagonia Austral, argentino-chilena, y que le tenemos que llegar con propuestas que nos permitan justamente hacer crecer en actividad comercial, por lo menos a esta escala local, a pesar de ese tremendo viento en contra que tenemos por parte de la lógica nacional, donde cada vez, digo, las definiciones van por deprimir más la economía, no recomponer salarios, paritarias cerradas, caída del nivel de actividad, caída, digo, ataque a la industria nacional y esa depresión económica que nos afecta negativamente. Porque además uno ha notado que, bueno, en los momentos de crisis aparecen también estas cuestiones más vinculadas a la creatividad, porque no queda otra. Río Grande estuvo laburando, me animo a decir, en los últimos 10 años, quizás un poquito menos, con normativas para ayornar un espacio y que sea un espacio gastronómico, justamente ese espacio, se habló en un momento, y prácticamente terminó sucediendo que de hecho se instalaron los primeros carritos frente al municipio de Río Grande. Claro. A partir de ahí es como que el espacio no era significativo, entonces bueno, vamos a trabajar con un nuevo espacio. Finalmente es como que la realidad muchas veces nos termina superando. Hoy el Parque de los 100 años se había transformado en una suerte de espacio gastronómico antes de que aparezca la normativa. ¿Cómo van a laburar ahí particularmente? Porque sé que hubo un acuerdo con los comercios, con los gastronómicos. Fue un poco una idea de ellos mantenerse en el tiempo, pero se aclaró que iba a ser en el verano. ¿Hay alguna posibilidad de que se mantengan? ¿Qué es lo que han decidido? Bueno, eso es un buen ejemplo de agudizar el ingenio y Claro. ser creativos, Sí, ¿no? no hay tiempo para de mandar el proyecto al consejo, No, debatirlo. el Vamos y patio lo gastronómico en el verano funcionó muy bien. Sí. Se levantó para montar la carpa de la comida popular del 2 de abril. Ahora nos vamos a volver a juntar en esas mesas de trabajo que estamos teniendo con el intendente y distintos sectores de la ciudad, como la Cámara de Comercio, con los gastronómicos de los carritos, para repensar ese espacio y para proponerles una serie de actividades de invierno que tiene en mente el intendente, que nada, es esta idea de vincularnos con el frío, vincularnos con los deportes de invierno, aprovechar ese espacio público y generar también oferta de servicios como lo gastronómico para que puedan ellos comercializar y los vecinos de Río Grande disfrutar. Pero después digo, en esto de ser creativo y agudizar el ingenio, hace pocos días
el área de turismo de Alejandra Montelongo estuvo también con la Cámara de Comercio trabajando en propuestas que les vamos a acercar a las operadoras de turismo de China a partir de la visita del embajador. Lo propio vamos a hacer con operadoras de turismo que trabajan en Estados Unidos vinculados al turismo pesquero, acercarle propuestas para aumentar la oferta de servicios que ofrece Río Grande y ganar en plazas de alojamiento y en días de consumo en nuestra ciudad. Y es eso, ¿no? Por ahí pasa un poco la creatividad, la energía y las ganas para poder ayudar al sector privado a que se sostenga. Me quedé un poquito manija con lo del Parque de los 100 años porque además rápidamente llegan esas consultas de los vecinos porque estaba todo bien montado, bien aclarás que fue con motivo del 2 de abril, pero ahora nos vamos a juntar de nuevo. Está la con los posibilidad de que gastronómicos. regrese eso. Sí, por Bien, supuesto. Bien. De hecho, estamos pensando también una infraestructura pública para hacerlo de manera permanente en esa misma zona. Algo conversamos con los comerciantes del sector gastronómico, así que en estos días nos vamos a juntar de nuevo con el intendente y ellos para pensar la nueva oferta ahora de invierno y ya ir proyectando concretamente la inversión en infraestructura en esa zona para que estén permanentemente. Bueno. Sería todo en el sector del estacionamiento, nuevamente. Sí, parte ahí, parte también todo en el emplazado de infraestructura que hay en toda la costanera, ¿no? Respetando la zona de los monumentos, respetando la parte recreativa del Parque de los 100 años. Hay todavía parte que se puede aprovechar y que tenemos por poder construir. Así que vamos a presentarles una propuesta a los gastronómicos, la vamos a pensar con nuestro equipo de obras públicas y ya para la temporada de obras del año que viene seguramente... Con eso no se busca retirarlos de otros puntos de la ciudad y concentrarlos allí, ¿o sí? No, lo que se busca es ser convenientes y facilitar espacios donde la gente vaya y consuma, ¿no? Y ellos puedan ofrecer, sus productos. Muchos de estos emprendedores gastronómicos tienen 4, 5, 6 empleados por carro, ¿sí? Y eso también genera una fuente de empleo que hay que sostener y ayudar a que crezca. Después, hay carritos en toda la ciudad que tiene que ver con un trabajo previo de pensar un punto donde sirva para comercializar y no moleste en la circulación vehicular fundamentalmente. Pero después lo que se haga en el paseo costero, que funcionó como el verano pasado, sí hemos sido muy claros con los gastronómicos de los carritos que tiene que ser rotativo para todos los que tengan un carrito en condiciones de poder emplazarlo ahí y que todos puedan aprovechar ese espacio público en beneficio de su actividad. Está bueno porque lo hablaba con algunos comerciantes. Hay algunos, quizás, no te digo los más pudientes, porque si no ahí entramos en un terreno medio choto, pero hay aquellos que tienen un comercio instalado tradicional y que a la vez tienen su carrito gastronómico, más profesionalizado si se quiere, y hay otros que un poco hacían sus propias armas, sus primeras armas, y me decían que la posibilidad de instalarse ahí, por ejemplo, los obligó a tener que profesionalizarse justamente, adquirir libreta sanitaria, todas son cosas que los hacen también a ellos dar un poquito el salto de calidad. Sí, yo creo que al tener más nivel de consumo, seguramente la mecánica de funcionamiento del carrito la tienen que por ahí sistematizar cual línea de producción de una fábrica, seguro. Después, en los cuidados sanitarios, en los cuidados de la seguridad e higiene, en los cuidados bromatológicos, cada carrito que está funcionando en la ciudad tiene una autorización previo control y hasta un curso que ofrece el municipio para garantizar esos cuidados y garantizar en definitiva la salud pública de los vecinos. Un abrazo a Víctor Canalis. Acá nos metemos ya en algo que tiene que ver con una percepción, hoy sin ir más lejos lo charlaba con mi padre. Tenemos como dentro del imaginario colectivo, quizás una cuestión generacional también, esta idea absurda de que nada, la gente no quiere laburar, no, acá no labura nadie quiere laburar. Yo veo la gente que se pone al frente de esos carritos gastronómicos y hay un ánimo de prosperar en la ciudad de Río Grande que entiendo está intacto. A vos te toca laburar prácticamente a diario con los comerciantes, saber las necesidades de las ONGs, las instituciones, en definitiva. No deja de llamarme la atención y es quizás uno de los pocos puntos que me quedan positivos de todo este contexto de mierda que estamos pasando, de la necesidad y sobre todo la capacidad de prosperar de la gente, esta resiliencia que hay en Río Grande, gente que se queda sin laburo, bueno, loco, voy y pongo un carro gastronómico, no me quedo durmiendo arriba de capaz de esa indemnización si la tuvo. A ver, Río Grande es una ciudad solidaria y de trabajo centralmente, ¿no? Todos vinieron a esta tierra en búsqueda de prosperar a partir de un trabajo generalmente vinculado en su momento a la extracción de petróleo o de gas, luego a la explosión de la industria electrónica, textil y afines, que en definitiva nos da un perfil de vecino, ¿no? De gente de trabajo. El que no tiene trabajo está buscando la forma de poder, parar la olla en su casa, como se dice, está changueando, venta ambulante,
trabajando de lo que puede para sobrevivir, y el que tiene trabajo y no le alcanza, tiene un segundo o un tercer trabajo hasta informal para tratar de sostener los costos de mantener una familia. Digo, tal vez el discurso ese de que no puede el que no tiene ganas de trabajar es un discurso más vinculado a una idea de meritocracia que termina siendo facilitador de estos procesos políticos donde el Estado se corre, el mercado es voraz, un mercado profundamente deprimido en este momento, y no es posible, digo, y entonces te obligan a pensar en vos mismo y no en el colectivo, en el resto, a perder cualquier vínculo con la comunidad que te rodea, ¿no? A ser profundamente individualista, endogámicos, mirarnos el ombligo, ¿viste? Y pensar que si te salvás vos ya está, el resto que se joda. No funciona así. Hoy el contexto es malo y es un contexto donde nos obliga a ser más empáticos, más solidarios, tender una mano. El otro día hay un comercio de la ciudad, una dietética, digo, vende muchas cosas. Acá cerquita, de hecho, de la radio. Pasa el chivo, si hay algo bueno, pasa el chivo. No, Greenhouse. Yo estoy en la lista de difusión y me llegó ese mensaje donde estaban pidiendo solidaridad con los vecinos para que le consuman en su comercio y no tener que cerrar. Y yo que he ido a comprar ahí varias veces, hay empleados, hay una familia atrás, hay un montón de cosas, digo, que hacen. Y la verdad es que es un mensaje profundamente doloroso y que nos tiene que interpelar por la realidad de ese comercio, pero por la realidad de todos los vecinos de la ciudad. Sí, y a la vez tenés varios contextos. Lo hablábamos un poco antes de que comience la entrevista. La ciudad de Río Grande tiene un perfil, hablabas hoy, hacías un breve raconto histórico de lo que es Río Grande con su actividad petrolera en un primer momento y luego fuertemente apuntado a la actividad industrial. Si hablamos del comercio, bueno, indudablemente toda esa recesión de la que estamos hablando también depende directamente de una actividad industrial que está golpeada. Sé que estuvieron laburando con la gente de Aires del Sur, con la gente de la Unión Obrera Metalúrgica, para ver cómo se le puede dar una mano a gente que de un día para el otro ha quedado en la calle. Contanos un poco cómo viene ese proceso. Bueno, a ver, venimos permanentemente conversando con los delegados de Aires del Sur y con Oscar Martínez, el secretario general de la UOM, en este momento para ayudar desde lo social, con un aporte alimentario, económico, pero fundamentalmente para ver cómo resolvemos la cuestión de fondo, que es la sostenibilidad de los empleos. Y mientras eso sucede, ¿cómo podemos activar una herramienta que permita sostener los hogares, ¿no? ¿A través de qué? A través del FAMP, de ese Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que se creó en el 2021 con la prórroga de 30 años de nuestra promoción económica y que no se está pudiendo utilizar. Hay 250 millones de dólares aportados por las empresas que están al amparo de la 19640 a ese fondo y que, digo, hasta el decreto de conformación y de creación del fondo permite una herramienta como un fondo de sostenibilidad y de empleo para, digo, paliar esta situación donde todos los días un trabajador industrial se cae empujado por el modelo Milei. Bueno, la idea del intendente fue capacitación laboral e inversión para sostener con un aporte de un fondo de desempleo industrial a partir del FAMP a estas familias. Mientras tanto se reactiva nuestro aparato productivo nacional, se recupera el consumo y podemos tener nuestras fábricas produciendo y vendiéndole al continente como necesitamos. ¿Está esa guita? ¿Están esos 250 millones de dólares? A mí muchas veces cuando hablamos del FAM me queda este temor, si se quiere, de que esa guita no esté en ningún lado. Ahora, esos recursos que son de los fueguinos y que se juntaron al calor de la mano de obra fueguina de trabajadores del sector industrial que sudaron sus guardapolvos para que las empresas puedan aportar esos fondos, el gobierno nacional se está quedando con los intereses que genera a partir de colocar esa deuda, esos ingresos, esos recursos en acciones, en inversiones en el sector bancario, digamos, en lugar de volcarla en la vida de los fueguinos. Y lo que estamos pidiendo es que, digo, ante una crisis provocada por las políticas nacionales de este gobierno de Milei, puedan poner los recursos de los fueguinos a salvar la situación mientras se recupera la Argentina, que, digo, si seguimos de esta manera, la Argentina no se recupera más. Pasamos al terreno un poquito más político, porque hablabas de la necesidad quizás de cambiar este modelo. En las últimas horas y con motivo del 2 de abril tuvimos una visión media partidaria, si se quiere, de lo que se viene en la provincia de Tierra del Fuego. Mucha llegada de dirigentes de la Libertad Avanza, en parte para inaugurar sus locales partidarios. Una Libertad Avanza que está muy movilizada, si se quiere, en redes sociales, contando baches y contando obras inconclusas. En algún caso, por ejemplo, Miguel Rodríguez
Martínez, el diputado, se lo ve muy activo en las redes sociales. El otro día fue muy criticado por gente del gobierno provincial justamente por esto, estar contando los agujeros que tienen los gimnasios. En el caso de lo que es la ciudad de Río Grande, también contando baches. ¿Cómo estás viviendo también este proceso político que parece está entrando, no te digo en el sprint final, más bien lo contrario, en época de precalentamiento, pero algunos ya instalando quizás la campaña en pleno 2026? Sí, yo creo que hay que ser responsables y evitar el ridículo, ¿no? El mayor agujero que tiene en este momento Tierra del Fuego es el gobierno de Javier Milei, eso es así, y las consecuencias negativas que tiene un modelo que destruye el aparato productivo nacional, que nos desprotege nuestra industria quitando aranceles, que abre importaciones, que hace, caer el consumo a lo largo y ancho de la Argentina. No tenemos a quién venderle un televisor, un aire acondicionado o un celular, los fueguinos que producimos estos bienes. Ese es el mayor agujero que tiene Tierra del Fuego en este momento y no explican hacia dónde vamos. Ahora, sí celebro que vengan desde todas las extracciones políticas del país a la vigilia, que vengan, que conozcan, que se desasnen, que pierdan esa ignorancia que tienen con Tierra del Fuego y que puedan cruzar, ¿no?, la cuestión de la soberanía con el reclamo permanente que tenemos por el ejercicio de soberanía en Malvinas, con la proyección bioceánica y con la necesidad de desarrollarnos económicamente a partir de una industria fuerte, en este caso electrónica, afines, de poder generar valor agregado en los hidrocarburos, que esa es la mejor forma que tenemos en definitiva de defender la soberanía en esta zona insular de la Argentina y que parece que no la tienen cuando llevan adelante políticas de estas características. Así que está buenísimo que vengan de todas las extracciones políticas. Uno celebra, por supuesto, la visita de actores como Axel Kicillof, que a nosotros... ¿Qué te dejó la visita de Axel? Expectativa, un dirigente nacional que tiene puesta en su cabeza, porque se lo transmitió en esos términos a Martín Pérez, al intendente, la necesidad de poder poner de pie la industria nacional, lo dijo públicamente en los medios locales cuando hizo la visita, y que entiende la posición estratégica que ocupa para un proyecto nacional Tierra del Fuego, que es la provincia de mayor extensión territorial y continental de la Argentina, ¿no? Con esa característica de bicontinentalidad, y con Río Grande como el centro geográfico de la Argentina. Kicillof lo comprende perfectamente, y a partir de ahí la expectativa de poder construir una alternativa de país a futuro con el nombre propio que sea, pero con actores como Axel que piensan de esa manera a nuestra provincia. ¿Lo ves presidenciable? Yo creo que él está asumiendo ese rol. Falta mucho. Hay que ver cómo transcurre esa construcción política de él como de muchos actores. Sí, lo que me parece sano es que los actores de la política nacional comprendan el valor que tiene Tierra del Fuego. Ya eso es una esperanza, ¿no? Para no quedar totalmente desacoplados de un modelo nacional como el que gobierna hoy, que tiene a Tierra del Fuego afuera de su lógica económica, política, social, de inversión pública. En lugar de contar agujeros, que se preocupen por cómo derraman los recursos federales en nuestra provincia. Cayó la coparticipación nacional por la caída de la actividad económica. Como en el continente se consume menos, hay menos recaudación por ganancias, por IVA, por bienes personales, todos los impuestos nacionales, y eso hace que hayan caído 40% de los recursos provenientes de la coparticipación federal, que ojalá los diputados y senadores de la Libertad Avanza estuviesen preocupados por esos temas. Y también han caído cualquier programa nacional que financiaba cuestiones vinculadas a la salud, a la obra pública. El Ministerio de Trabajo de la Nación no existe, no está defendiendo los puestos de Aires del Sur. La Secretaría de Comercio, la Secretaría de Industria no existe, no están defendiendo los puestos de trabajo de Aires del Sur. Eso es lo que tienen que estar haciendo los diputados y senadores de la Libertad Avanza en lugar de hacer ridículo en redes sociales. Te preguntaba por la llegada de Axel Kicillof. Le quiero escapar a la palabra orden, porque muchas veces, o por lo menos he escuchado en estos últimos días, diversos análisis que hablan justamente del ordenamiento que implica la llegada de un dirigente nacional. Así que le escapo esa palabra, pero pone también las cosas un poco en contexto cuando uno ve que quizás son dos dirigentes que en su momento tuvieron una cuestión un poco interna, Axel Kicillof y Quintela, llegan los dos juntos, posan los dos juntos en las fotografías, que en muchos casos dicen más que las palabras. Lo hablamos hace algunos días con gente del gobierno provincial, lo hemos hablado con gente del municipio de Tolwyn. Esta unidad de la que muchas veces se ha hablado, un poco comienza a ser una posibilidad en Tierra del Fuego en términos de lo que se viene. Yo creo que el año pasado, cuando propusimos una oferta electoral por fuera de esa unidad que luego se les cayó a pedazos y nosotros habíamos denominado como una farsa electoral, no de manera peyorativa, sino tal vez descriptiva de
juntar partes que en muchos casos no tienen nada que ver. Sí, la realidad les dio la razón, vamos a ser No sinceros, teníamos duró que muy ver, poco esa digo, alianza. con el perfil de gestión, no teníamos que ver con la forma de ejercer o de construir política fundamentalmente dentro del peronismo. Y las consecuencias fueron muy claras, ¿no? Esa unidad se rompió y hasta el diputado nacional del espacio, yo me permito dudar de algunas ausencias fundamentalmente en la ley de presupuesto y en la reforma laboral. Sin embargo, para adelante, tenemos que encontrar puntos de coincidencia, seguro, pero tratando también de ordenar cuestiones. Hoy nos preocupa mucho la remisión de fondos de coparticipación de la provincia con el municipio. Entendemos las dificultades económicas que tienen, pero no puede pasar que la provincia reciba recursos por goteo de parte del gobierno nacional todos los días, recursos que ya cayeron, ¿no? Un 40%, y que hayamos crecido en los días de atraso hasta 32, 35 días de atraso en algunos casos, que implica que la gestión municipal tenga que afrontar costos, gastos, erogaciones, responsabilidades, sostener la recolección de residuos, producir agua potable, el transporte público de pasajeros que tiene más corte de boleto porque hay más gente que viaja por este contexto en colectivo, claro, sin los recursos. Empecemos por resolver eso y después discutimos cuestiones políticas partidarias o electorales para más adelante. Incluso hoy la urgencia pasa por ahí. Claro. Se lo preguntábamos a Sebastián Iriarte la semana pasada si esta posibilidad, o por lo menos algunos atisbos de acercamiento que uno encuentra dentro del gran espectro nacional y popular, le consultábamos a ver si no temían un poco quedarse afuera. Ellos decían, no vayan a dejar afuera la principal pata, si se quiere, del campo nacional y popular, interpretando que Walter Boto eso es lo que representa. ¿Ustedes siguen fijando ahí una suerte de límite con lo que sucede el paso Garibaldi para allá? Los límites los dan las ideas para nosotros, ¿no? Primero las ideas, hablo de una cuestión más conceptual, de cuál es el proyecto político que queremos militar y que después nos comprometemos a poner en práctica, ¿no? Y después las formas, las metodologías. Si hay puntos de coincidencia ahí, yo creo que los límites se sanan. No, los límites no lo dan los nombres propios o las personas, porque esto no es personal para nosotros, pero sí las formas y las ideas. Y por lo pronto nosotros estamos concentrados en Río Grande, en hacer gestión, en poder completar nuestro plan de obra pública, en poder mejorar la gestión, en poder ayudar a sectores como el comercio, el sector privado, a sortear la crisis, y de esa manera pasar un momento muy complejo para nuestra ciudad. Hoy la concentración de las energías está puesta ahí. Ya lo ha dicho el intendente en innumerables situaciones y lo vuelvo a decir por si surge el tema ahora. No estamos de acuerdo con una reforma de la Constitución, es dispendio de recursos tal vez sin sentido en este momento. La prioridad pasa por otro lado. Hablaste recién cuando estabas haciendo referencia al gobierno provincial y tratando de buscar algunos consensos. No así cuando empezaste a referirte al otro lado del Garibaldi, con Ushuaia. Allí no se busca un consenso, tratar de llegar a un consenso. A ver, sí, yo creo que hay puntos de coincidencia. La preocupación por los recursos municipales es una. Es algo que conversamos permanentemente con Daniel Harrington. Vemos que la Municipalidad de Ushuaia tiene esas mismas dificultades. Y en ese punto seguramente tengamos puntos de coincidencia para tratar de conversar cómo salimos de esa situación. Desde lo político, partidario, a nivel nacional tenemos una mirada muy similar de lo que implican las políticas del gobierno de Milei para Tierra del Fuego. Después cada uno está trabajando en sus ciudades y está muy bien que así sea. Para conversaciones más de carácter electoral falta muchísimo. Y la verdad que no nos quitan el sueño hoy. Si hay alguno que por ahí esté pensando en esa clave, es su decisión, su dinámica, está muy bien, no estamos en esa nosotros. ¿Sentí que hay alguno que se apura para aprobarse el saco de intendente? Hemos escuchado más de uno decir yo quiero ser intendente. Y está bien, el deseo de quienes pretendan serlo. Yo creo que es una responsabilidad muy grande gobernar una ciudad. Hay que pensar en un proyecto político, en una planificación de la ciudad como la tiene Martín y la hemos venido ejecutando estos 6 años, en conformar equipos de trabajo con perfiles que tengan las condiciones de idoneidad, de capacidad, de experiencia y fundamentalmente de amor por Río Grande para hacer las cosas bien por Río Grande. Y eso es un proceso que lleva mucho tiempo de maduración.
no es para caídos del catre, digamos, ¿no? Ok. Es una impresión que tengo, pero digo, está muy bien si quienes tienen deseo de serlo lo digan, ¿no? Es una libertad que pueden tener, ¿no? Me quedé con esto de la ley de goteo y una posición de ustedes que tiene que ver con la necesidad. Están atravesando prácticamente lo mismo que le sucede a la ciudad de Ushuaia en términos de recaudación a través de Copa. ¿Apoyan que esto se resuelva a través de la legislatura? Es medio como un debate, casi una discusión bizantina, pero yo desde que empecé a laburar de esto estamos hablando de lo mismo. Entiendo que desde que empezaste a militar se está hablando de lo mismo. Sostienen que es algo que tiene que resolver la legislatura. Es como que hay tres posibilidades de resolver: lo político, que entiendo que sería la cuestión más lógica, y después aparece la legislatura y la justicia. Yo tengo una posición vinculada a que la justicia resuelve las cosas de la política, que tiene una connotación negativa. Para mí la justicia no debería resolver las cosas de la política, pero aparece esta otra herramienta de la legislatura. ¿Es válida? ¿Consideran que puede llegar a subsanar este quilombo que siempre ha tenido la provincia? Sí, Sí. ojalá pase. Sí, ojalá pase. Digo, no ha pasado en esta provincia joven que tenemos todavía. Es una discusión permanente. Si se resolviera, nos permitiría tener más tiempo para resolver otras cuestiones que son también más sensibles e importantes. Así que ojalá que pase. Bien. En el caso de llevarse adelante posiblemente la reforma de la Constitución, ¿se puede incorporar esta modalidad a los artículos que ya desde el gobierno provincial han indicado, o desde la legislatura, que solamente se pueden modificar? Y yo entiendo que digo, una convención constituyente nacional, provincial, municipal, es soberana y una vez que se conforma puede tener facultades para resolver las cuestiones fundamentales que nos rigen la convivencia, ¿no? Esta es una, ¿no? La convivencia entre estados provincial y municipal y el reparto de los fondos. Yo creo que sí, que se podría. Gonza, gracias por venir, gracias por la charla, gracias por además permitirnos conocer un poquito lo que está sucediendo con la actividad comercial. Un buen punto de percepción de lo que pasa en la calle siempre es poder charlar con los comerciantes, así que gracias. Gracias a ustedes. Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana, pasó por los estudios de FM Origen, queridos amigos. Pausa breve y volvemos.